Shalom, shalom a todos mis hermanos. Quiero iniciar haciendo una oración diciendo: Padre, gracias porque eres bueno, misericordioso. Gracias por tu santo Rúa, por el Espíritu Santo que nos consuela, que seca nuestras lágrimas, que sana nuestras heridas. Gracias por tu presencia misma aquí en la tierra. No nos dejaste huérfanos. Mi alma te alaba en el nombre poderoso de Yeshua. Te pido que hoy esta palabra sea medicina a las almas, a los corazones, a los huesos. Que tu palabra sea como el agua fresca que da vida y cumple el propósito por el cual hoy será enviada. Aleluya, mi alma lo alaba. Mi nombre es Yasmín Ríos y por la gracia y misericordia del Padre Eterno inicié unas clases que son una serie titulada Tiempos de limpieza y purificación, cerrando puertas al enemigo, sabiendo que estamos en los últimos días y que Satanás atacará con mayor fuerza y más seguido, pero que el Padre levanta una generación santa con vestiduras resplandecientes que tienen puertas cerradas y por lo tanto el enemigo no les toca y tienen poder y autoridad para detener y deshacer las obras de las tinieblas. Para poder cerrar puertas al enemigo, ¿sí? Porque la palabra también dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hay mucho pueblo que está fracasado, que está destruido espiritualmente, porque le abrió puertas al enemigo, le dio un derecho legal y no lo sabe. Entonces, para cerrar estas puertas vamos a identificarlas. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar algunos videos relacionados con este tema, si es la primera vez que usted ve este video, y es necesario que lo vea para que comprenda mejor lo que hoy estamos diciendo, lo que hoy estoy diciendo. Vimos ya que una de las puertas de entrada al enemigo en tu vida es el pecado, y la segunda puerta es el rechazo en el vientre. Hoy vamos a ver la tercera puerta, que es las palabras pronunciadas o las palabras de maldición, ¿sí? Voy a iniciar leyendo Proverbios 18, 21, que dice de la siguiente manera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Está diciendo que tenemos un miembro pequeño que es un arma, es un instrumento para dar vida o para dar muerte, que a través de lo que decimos, de las palabras que pronunciamos, vamos a cosechar bendición o maldición. Las palabras que hablamos son importantes para las que lo decimos y también para quienes las escuchan, porque las palabras son la encarnación de los pensamientos. Pueden traer edificación, pueden traer sanidad, pueden traer ánimo, pueden dar a una persona identidad. También le pueden estimular para caminar en los propósitos del Padre Eterno, en su destino profético. Las palabras pueden dar seguridad, esperanza, pueden ser medicina, pero de la misma manera pueden hacer todo lo contrario. Las palabras pueden matar, pueden hacer heridas profundas en la vida de una persona, pueden traer grande inseguridad, puede traer destrucción, puede traer antidiseños de la identidad de una persona y del propósito que el Padre Eterno tiene con esa persona. Por eso es necesario que entendamos que nuestra boca trae vida o trae muerte, como lo dice el versículo que acabé de leer. Y esto lo sabía muy bien el rey David. Esto le había sido revelado a los hebreos, al pueblo de Yahweh. Y por eso David dice en el Salmo 141.3, Salmo 141.3,
Pon guarda a mi boca, oh Yahweh. Guarda la puerta de mis labios. Guarda la puerta de mis labios. Reconociendo que los labios son una puerta. Y ya los que han visto los videos anteriores saben lo que es una puerta. Es una abertura que da acceso a lo bueno o a lo malo, a la bendición o a la maldición. La lengua puede ser utilizada por el Padre Eterno o puede ser utilizada por Satanás. Así como fue dicho en la oración que Yeshua nos enseñó, donde dice que lo que se cumpla en la tierra, lo que se ha dicho en el cielo, cúmplase en la tierra tu voluntad, así como en el cielo. Los satanistas también hacen estas oraciones diciendo a Satanás, a Hasatán, cúmplase en la tierra lo que tú has planificado, tus antidiseños. Entonces, cuando oramos conforme a la voluntad del Padre Eterno, Él está comprometido con cumplirnos. Pero cuando decimos lo que Satanás quiere que nosotros digamos, entonces Él se compromete con cumplir esto para destrucción. Quiero dejar esto porque hay principios en el mundo físico, pero también hay principios espirituales. Principios espirituales. Es por esto que la palabra nos dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, aquí es podrida, dañada, salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación de los oyentes. Queriendo decir también que las palabras malas traen destrucción a los oyentes. También dice Santiago 3, del 6 al 8, mirad cuán un pequeño miembro se jacta de grandes cosas y cuán grande fuego puede encender, porque la lengua es inflamada por el infierno y altera toda la rueda de la creación. Sí, usted puede buscar esta palabra en Santiago 3, del 6 al 8. La lengua inyectada por Satanás puede hacer grandes daños a nuestra familia, puede hacer grandes daños a nuestra congregación, puede hacer grande daño a la nación. Porque la lengua puede ser venenosa, puede ser inyectada por el infierno y puede ser un arma en las manos letal de él para destrucción de un individuo y de un pueblo. Salmos 64 la compara con una saeta, como una espada, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar, Salmos 64, 3, 4, dice que afilan la lengua como espada y la emplean como saeta envenenada para dispararla en oculto al inocente. Afilaban su lengua y eso era como una espada porque producía grandes heridas. Y aquí voy a tocar algo acerca de los brujos y hechiceros, pero primero voy a leer Proverbios 12:18, donde dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sanos es medicina. La lengua ocasiona grandes heridas, grandes heridas. También por eso dice Mateo 5, 21 al 42. Dice de la siguiente manera, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enfurezca con su hermano quedará expuesto al juicio. Cualquiera que le diga a su hermano necio quedará expuesto ante el Sanedrín y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Las palabras matan. Mira que el Padre Eterno, a través de Yeshua nos decía
de la siguiente manera. Yo les dije que no mataran. Ahí están los 10 mandamientos. Pero yo les digo ahora que cualquiera que utiliza sus palabras para herir a su prójimo es un asesino. Cualquiera que utiliza sus palabras para destrucción tiene el mismo castigo que tiene un asesino, porque las palabras destruyen a quien es insultado por ellas. Y aquí la palabra necio es la palabra raca, que significa vagabundo, que no vale nada. Cuando usted le dice a su hijo, cuando usted le dice a su esposo, a su esposa, cuando usted le dice a su hermano, usted le dice, eres un vagabundo, eres un necio. Él está dando el peor insulto que puede haber. Cuando usted le está diciendo, usted no vale nada, porque usted está atentando con la identidad de esa persona. Usted está atentando con el propósito que el Padre estableció en él cuando derramó la última gota de su sangre por él, Yeshua. Y usted le está insultando, lo está llevando a un extremo de su indignidad. Y esto es tan terrible como cuando usted asesina a una persona físicamente. Tiene ante los ojos del Padre Eterno, tiene el mismo juicio, tiene la misma sentencia. Y también dice, cuando usted le dice fatuo, cuando usted le está diciendo ignorante, le está diciendo burro, le está diciendo cabeciduro, es la palabra en hebreo, ignorante, cabeciduro, en palabras muy latinas, bruto, le está diciendo burro a una persona. Esto es un asesinato, hermanos, y esto es delicado. ¿Sabe por qué? Porque nos jactamos de que somos santos, porque no tenemos puertas abiertas, no fornicamos, no robamos, no hemos matado con un arma físicamente a una persona, pero somos asesinos, porque nuestras palabras las estamos utilizando para destrucción. Usted le abre una puerta al enemigo cuando insulta a su prójimo, porque está pecando, pero también está siendo un instrumento del diablo para que se abra una puerta para la persona que le escucha, por cuanto la hiere, le quiebra, le rompe el corazón. Y si no sabe canalizar bien esta herida esa persona, a través del resentimiento, de la ira, de la baja autoestima, a través de la frustración que le ocasionan estas palabras, el enemigo entra en la vida de su hijo, de su esposo, de su familia, y esto le imposibilita a él a cumplir los propósitos del Padre, por cuanto le está atacando su identidad y su diseño. Oh Padre eterno, mi alma te alaba, mi alma te bendice. La palabra también dice en Proverbios 15:4, la lengua sana es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento. Y aquí la palabra perversidad, es torcido. Es decir, que la lengua sana es árbol de vida, pero más la torcida es quebrantamiento. Y la palabra quebrantamiento en hebreo es que rompe, que fractura, que aplasta a un ser humano. Oh Padre eterno, mi alma te alaba, mi alma te adora. Oh, cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos líderes que se jactan en el púlpito de sus enseñanzas y que se preocupan por guiar a una congregación, pero tienen sus vidas, sus hogares destruidos. Tienen hijos resentidos, imposibilitados para cumplir los planes del Padre Eterno, porque las palabras de sus padres les han matado. Las palabras de sus padres les han hecho grandes heridas profundas, y por eso muchos hijos no quieren ir al templo, porque los padres son la apariencia, porque los padres son unos asesinos que han destruido con sus palabras la vida de sus hijos. Oh Padre eterno, porque la palabra dice que en los últimos días el espíritu de Elías vendría a reconciliar,
a llevar el corazón de los padres hacia los hijos. Y esta palabra se cumple parcialmente cuando los hogares sean restaurados del quebrantamiento, que el rechazo de los padres, que las palabras de los padres han ocasionado en la vida de los hijos. No podemos pensar en un avivamiento, hermanos, en avivar a una nación si primero nuestra familia no está restaurada. Porque son familias restauradas las que traen congregaciones restauradas y naciones restauradas. Así como el Padre Eterno empezó un diseño con Abraham, con una familia para la tierra, a través de una nación, así el Padre, Él primero restaura la familia para traer un avivamiento y un despertar en su nación. Oh, aleluya, mi alma lo adora, mi alma lo bendice. Saben, hermanos, nos preocupamos algunos porque no seamos maldecidos por un brujo, por un satanista, porque nos preocupamos porque no seamos maldecidos por un ministro, por un pastor, porque nos fuimos de la iglesia y entonces el pastor declaró juicio sobre ustedes, sobre nosotros, diciéndolo así, poniéndome en el lugar de los hermanos también. Y nos preocupamos por estas palabras de maldición para que no nos toquen, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que si usted está bajo la cobertura del Padre Eterno, si usted tiene el cerco de protección y usted no ha pecado, así como Israel no pudo ser destruida por una palabra de maldición que fue lanzada o que quería ser lanzada por aquel rey de Moab, cuando mandó a traer a Balaam para que maldijese al pueblo, y esas maldiciones se convirtieron en bendición por cuanto el pueblo caminaba en obediencia a la palabra. Si usted camina en obediencia a la palabra, usted no tiene que preocuparse por las maldiciones de los brujos, de los satanistas, de los que van y le hacen brujería porque lo odian, porque le tienen envidia o porque lo maldijo aquel pastor, aquel ministro. No puede preocuparse por eso. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que esas palabras de maldición, que Satanás está comprometido, que quiere hacerlas realidad en su vida, por cuanto fueron pronunciadas en su contra, y hay principios espirituales. Estas palabras sí te están tocando, la brujería sí está llegando porque el pueblo de Yahweh está en pecado, porque el pueblo de Yahweh no camina en santidad. Y a veces decimos estas palabras que están en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenará toda lengua que se levanta en juicio. Y decimos también, ninguna maldición alcanza la tienda de Jacob. Pero no se cumple esta palabra en sus vidas porque usted está en pecado, porque usted tiene puertas abiertas, porque usted utiliza también sus palabras para matar y para asesinar. Si usted quiere ser ileso de todo este tipo de maldiciones por X o por Y, vive en justicia, vive en santidad, cierre toda puerta, entonces podrá decir, ninguna maldición alcanzará la tienda de Julano o de Perencejo. Ponga su nombre. Esta palabra se hace carne, se hace palpable. Satanás no puede destruir lo que está cercado por Yahweh. Y aquí les dejo el video donde hemos hablado que el pecado quita el cerco y abre una puerta. Recitamos versículos, pero no tenemos poder y autoridad cuando los recitamos porque tenemos pecado, porque tenemos puertas abiertas. ¿Sí? Y quiero decirle que usted le quita el derecho legal a los brujos cuando lo maldicen, cuando usted está en justicia, cuando usted está alineado al Padre. No tiene ni por qué preocuparse. El Padre muestra que hay un altar, el Padre muestra que están haciendo brujería, se las muestra y usted solamente tiene que decir, yo anulo, yo quiebro todo lo que se ha levantado contra mi vida, contra el propósito que el Padre tiene conmigo, contra mis hijos. Y se quiebra y se cae ese altar y se cae porque tiene autoridad y poder por cuanto está caminando en justicia. Pero si usted no camina en justicia, estas palabras se las va a llevar el viento. El viento. ¿Por qué? Porque las palabras que pronunciamos
tienen poder para destrucción o para bendición. Oh, aleluya, mi alma le alaba. Mi alma te bendice, oh Padre eterno. Pero quiero entrar en algo muy importante, hermanos. Es que hay muchos aquí, muchos que están viendo este video, que están heridos y resentidos, porque quienes los maldijeron no fueron los brujos, no fueron los satanistas, no fue el vecino que le tiene rabia, no, los maldijeron los padres. Ustedes no saben la autoridad terrible que tiene el padre sobre la vida de un hijo. Quiero decirle algo, un hijo puede ser santo, puede estar caminando en la palabra, en lo que el Padre predestinó para él, puede estar en obediencia, pero el Padre tiene una autoridad tremenda sobre ese hijo. Y cuando un padre maldice a su hijo, le entregó un derecho legal al enemigo para que el enemigo viniera y destruyera la vida de ese hijo. Cada vez que usted le dice a su hijo, usted no sirve para nada, usted no es nadie, usted va a fracasar, usted no parece un varón, usted es una niña, tiene actitudes de niña. Usted está escribiendo en su hijo el antidiseño que Satanás preparó. Usted le está prestando la lengua al diablo para escribir el destino profético de su hijo. Esta palabra le abrió una puerta al enemigo. ¿Cuántos padres hemos maldecido a nuestros hijos y cuántos hijos caminan en derrota por causa de las palabras que hemos anunciado? ¿Cuántas vidas están en fracaso porque sus padres le dijeron, tú no vas, tú eres una estéril, te vas a quedar estéril, tú nunca te vas a casar, tú nunca vas a tener un trabajo que sirva porque eres un inútil? Estas palabras las utilizó el enemigo para escribir en la vida de su hijo o para escribir en su vida por cuanto usted fue el que fue maldito por la palabra de sus padres. Miren, mis hermanos, el plan del Padre Eterno fue bendecir a las familias. Él dijo en Génesis 12:1-3, le dijo a Abraham, cuando lo llamó, cuando lo escogió para cumplir un propósito en la tierra, él le dijo, te bendeciré y todo el que te bendiga será bendecido. Y todo el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por cuanto Abraham caminó el propósito del Padre Eterno, todo el que le bendecía era bendito, pero todo el que le maldecía era maldito. Porque cuando bendecimos, somos benditos por parte del Padre Eterno. Esta puerta entra lo bueno, pero cuando maldecimos, entonces nos hacemos también malditos. Abrimos puertas al enemigo. El Padre quiso bendecir a las familias, pero Satanás quiere maldecirlas, quiere destruirlas. Sí, el enemigo quiere traer una identidad mala, un destino malo para nuestros hijos y para la generación. Los hebreos sabían esto y por eso ellos tenían la costumbre de bendecir a sus hijos. Ellos sabían el impacto que tenía en el mundo espiritual, el impacto que traía sobre su futuro, sobre su destino profético. Por eso Esaú, cuando no fue bendecido, sino que la bendición la tuvo Jacob, dice que la lloró amargamente, la lloró con dolor, la buscó con lágrimas, porque la bendición era poderosa. El Padre Eterno le dio una autoridad tremenda a los padres para que la vida de sus hijos trascendiera. Pero el enemigo utilizó también esta autoridad para que sus hijos quedaran frustrados, para que sus hijos caminaran en los antidiseños y no en la voluntad que el Padre Eterno había trazado para ellos. Cuando usted le dice a su hijo, no eres nadie, no tienes valor, eres un error, no debiste nacer, eres lo peor que me ha sucedido, nadie te va a amar, no tienes propósito, es Satanás que está
colocando la identidad que Él quiere en la vida de su hijo a través suyo. Pero cuando usted le dice a su hijo, eres muy amado, tienes un gran valor, la sangre de Yeshua te hizo importante. Tú tienes un gran propósito. El Padre te quiere utilizar poderosamente. Usted está escribiendo lo que el Padre quiere hacer en la vida de su hijo, por cuanto le dio el Padre autoridad sobre él. Y los hebreos entendían esto tremendamente, a tal punto que ellos frecuentemente bendicen. Aún muchos judíos siguen esta costumbre hebrea, que bendicen a su hijo, a sus hijos cuando van a emprender nuevas etapas. Bendicen a sus hijos cuando son gestados. Allí vemos el ejemplo de los padres de David, que dice que puso a David en las manos del Padre Eterno desde que estaba en su vientre, y lo bendijo esto. También cuando son niños, cuando llegan a la adolescencia, cuando se casan, cada vez que van a emprender algo, estos hebreos bendecían a los hijos. Cuando, por ejemplo, un hijo iba a ser destetado, ¿sí? Es la cultura que tienen los hebreos. Hacían una fiesta que celebraban el tiempo del destetamiento del niño, y allí en esa fiesta el padre bendice varias veces a su hijo. Aún el rabino o el líder espiritual que está allí en ese momento tienen como costumbre que bendicen la vida de los hijos. Y muchos vemos a un Labán, cuando Raquel sale de su casa, le dice a Raquel que sea bendecida como Sara. Y esta bendición se utiliza todavía en el pueblo del Padre Eterno cuando le dicen que seas como Raquel, que seas como Sara, que seas madre de generaciones, que seas madre de multitudes. Sí, hay un poder poderoso en tu boca, perdonen la redundancia, para determinar cosas hermosas en la vida de tu hijo o para destruirle. Entonces es necesario entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que necesitamos volver a las costumbres de nuestros antepasados, a las costumbres de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestras costumbres son malas, son perversas, son paganas. Tenemos un corazón enfermo por cuanto nos han herido también nuestros padres, por cuanto nos imposibilitaron ellos a nosotros. Nosotros hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. Nos cuesta reconocer las cosas buenas que ellos hacen. Nos cuesta aceptar a nuestros hijos por lo que ellos son y no por lo que ellos hacen. Le estamos presentando una imagen distorsionada de lo que es el Padre, porque les acusamos, les criticamos, no sabemos ejercer la autoridad, la corrección, utilizamos la injusticia porque la palabra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios para destruirlos. Los asesinamos, les hacemos heridas profundas a ellos. Y después nos quejamos porque a nuestros hijos les cuesta honrarnos. Oh Padre, mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Es necesario, mis amados hermanos, que bendigan a sus hijos cuando están siendo gestados, cuando están ellos estén desarrollándose en el vientre. Es necesario que usted bendiga a su hijo cuando nace. Cuando su hijo nace, él tiene miedo porque salió de su zona de confort. Él en su alma está experimentando algo nuevo y él necesita que le dé seguridad. Como les decía en la clase anterior, porque el amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Tu amor, tu bendición le da seguridad, le da confianza para establecerse aquí en la tierra cuando ese niño nace. Cuando es un niño y empieza a tener memoria, necesita escuchar la bendición de sus padres. Necesita sentir que es aceptado, que es amado también a través de las palabras. Pero fácilmente le mostramos que no nos agrada también a través de las palabras. Les herimos, les asesinamos, les matamos,
matamos el propósito que el Padre tiene con él, porque los insultamos. Y quiero decirle que tenemos la misma sentencia delante de Yahweh que aquel que asesinó a otro con sus palabras. Ahora que hemos entendido que las palabras tienen un poder tremendo para bien o para mal, que son un arma de bendición o de maldición, que el enemigo las puede utilizar para destrucción y que Yahweh también utiliza nuestras palabras conforme a su voluntad para escribir sus diseños en la vida de tus hijos, es necesario cambiar, es necesario dañar lo que destruir lo que estábamos haciendo mal. ¿Y cómo vamos a hacer esto, hermana? ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que todo quiero decirles, mis hermanos, que todo pecado tiene que ser confesado para que se le quite el derecho legal al enemigo. Allí les voy a dejar el poder de la confesión. Mire este video porque le va a ayudar a desarrollar este paso después que usted ha identificado la puerta que el enemigo ha utilizado para entrar en su vida. Tiene que confesar ese pecado. Si usted fue herido, si fue usted dañado por las palabras de sus padres o de una autoridad espiritual a quien a usted amó profundamente, pero que luego por alguna u otra razón se vino contra usted. Y yo le digo que esto sucede. Recuerdo que una vez fui a un templo, a una congregación, y había un pastor que quería hacer algo y se levantó alguien en contra de eso que el pastor estaba haciendo. Y recuerdo que el pastor desde el púlpito hizo una oración hechicera, que efectivamente si el hombre que era víctima de esta oración hechicera no estaba alineado con el Padre Eterno, pues iba a ser afectado porque Satanás utilizaría esta palabra declaratoria para entrar en la vida de aquel individuo, ¿sí? Y entonces el pastor decía, esta oración hechicera, es hechicera por cuanto no viene del corazón del Padre, por cuanto se va a cumplir, pero la fuente de que se cumpla no es Yahweh, sino Satanás. Y él decía que se sequen sus finanzas. Le tiramos el baldó sobre la cabeza y toda la congregación decía amén. Y mi corazón se sentía, wow, me sentí compungida y decía, Padre, ¿acaso tu palabra no dice? Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Pero callé y me fui para mi casa con este sentimiento, con este dolor, porque los hijos del Padre Eterno destruyen con sus palabras, manipulan, quieren que se ejecuten cosas de acuerdo a su egoísmo. Y el Padre Eterno no está comprometido con esa oración, pero Satanás sí, porque usted escribió un antidiseño. Y entonces usted ha sido maldecido por un ministro, ha sido maldecido por un brujo, por un satanista, ha sido maldecido por sus padres que tienen un poder tremendo sobre su vida. Entonces hay que confesar ese pecado. ¿Usted cómo va a confesar ese pecado? Allí le dejé el poder de la confesión. Mírelo, que Él le da los recursos, la forma, cómo debe confesar ese pecado. Tiene que cerrar toda puerta de pecado que haya en su vida para poder quebrantar las palabras de maldición que fueron arrojadas por esos brujos y satanistas. Porque si usted tiene puertas abiertas, esa maldición lo toca. La palabra que dice, ninguna maldición alcanzará la tienda de Jacob. Yo puedo decir, ninguna maldición alcanzará la tienda de Yasmín mientras yo viva en justicia como vivía Jacob. Mientras yo esté cumpliendo las escrituras. Y mucha gente, muchas iglesias tienen puertas abiertas y por eso los satanistas han colocado hielo en esas iglesias y la iglesia no florece, sino que está fría. No tiene el fuego del Espíritu Santo, porque esas iglesias, los pastores, la gente de la iglesia está en pecado, entonces esa maldición entra a esa iglesia, a esa Keilah, a esa congregación. Entonces tienen que cerrar la puerta para que esa maldición no los toque, para que cuando digan que se derribe todo altar sea derribado con poder y con autoridad. Pero si usted
va a cerrar las puertas y quiere quebrar ese conjuro, ese hechizo o esas palabras de maldición que le han mantenido estéril, que no le permitieron casarse, que no consigue trabajo porque su mismo padre le maldijo y el diablo utilizó la lengua de ese padre para escribir un antidiseño en su vida. Hay que confesar esos pecados, diciendo: yo confieso al pecado de maldición de aquellos brujos satanistas que me maldijeron. Oh Padre, confieso sus maldades. Sí, confieso sus maldades, confieso el pecado de mis padres que me maldijeron, porque muchos no van a pedirte perdón por eso. Entonces ese pecado debe ser confesado y usted debe confesar ese pecado. Esta puerta la vamos a ver después, donde vemos la puerta del pecado de nuestros padres, ¿sí? Pero quiero adelantar eso para traer dirección de cómo cerrar esta puerta de las palabras pronunciadas, de las palabras de maldición. Usted tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque si usted es el que recibió la herida y está podrida, tiene que extirparla. Tiene que entregar esa herida en las manos de Yahweh, ¿sabe? En un momento yo quise estudiar psicología porque me gustó ayudar a las hermanas y sentía un amor por la obra del Padre. Y a veces me sentía que no era capaz de ayudarlas y yo dije: voy a estudiar psicología. Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me habló en ese tiempo y me dijo: hija, el ministerio de liberación, lo que yo dije, que vine a sanar a los quebrantados de corazón, es más poderoso que la psicología. Por cuanto la psicología identifica el problema, pero no lo soluciona, porque la solución es espiritual. Yo soy la solución del problema. Yo soy quien sano todas esas heridas. Yo dejé armas en las escrituras que la psicología no entiende ni no conoce, por cuanto quieren solucionar el problema del corazón, el del hombre, a través de la medicina y de el humanismo. Oh santo, mi alma lo adora. Usted tiene que perdonar. Si usted fue el que le ocasionó esta herida a sus hijos, entonces usted tiene que salvar la confesión. Recuerdo que un día yo dije tantas palabras negativas acerca de mí misma porque estaba pasando por un tiempo de frustración y porque venía arrastrando el lastre de todo lo que me fue sembrado en mi niñez también. Y decía: no puedo, soy un fracaso, no serví para esto. Y para ese entonces escuché la voz del Ruach HaKodesh que dijo: hija, salva la confesión, salva la confesión. Y el Padre me enseñó una verdad tremenda, me dio una revelación diciéndome: tus palabras tienen un efecto negativo o positivo de ti misma. Yo pagué el precio por ti, por eso no eres un fracaso. Por eso vas a salir adelante en medio de lo que estás viviendo. Oh, aleluya, mi alma lo alaba. Hija, hijo, salva la confesión, te dice el Ruach HaKodesh. Ya no pronuncies palabras de derrota hacia tu persona, porque el Padre te dio los recursos, te dio acceso a Él a través de Yeshua. Tu vida no es un fracaso. Tu vida, de una vida que no sirve, el Padre puede hacer grandes cosas. Empieza a leer la palabra y a decir lo que la palabra dice que tú eres. Eres pueblo, eres nación santa. No hay judío ni griego. El Padre te acepta tal y como eres. Eres digno porque Él te hizo digno. Oh santo, mi alma te alaba. Y también en aquella ocasión, hace mucho tiempo, empecé y en un momento de frustración y de rabia, dije algunas cosas acerca de mi hijo y recuerdo que me fui y me recogí, estuve en la oración y el Padre me dijo: has hecho daño. Y yo le dije: Padre, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Pido perdón a mi hijo? Y él me dijo: sí, pero debes revertir, porque así como lo que dices daña, lo que tú dices también revierte ese daño. Si ciertamente tus palabras fueron un cuchillo, un puñal, fueron un golpe de una espada que ocasiona la herida, tu palabra puede ser la medicina para sanar esa herida. Entonces, cuando tú le digas a tu hijo, por ejemplo, eres lento, no puedes hacer las cosas rápido,
eres incapaz de hacer las cosas como yo quiero, empieza a decirle, tú puedes ser más rápido. Claro que sí, tienes la capacidad que el Padre te da para hacer las cosas con destreza y para hacerlas bien. Claro que sí puedes. El Padre Eterno te dotó de todo lo que necesitabas para que hicieras eso que necesitas hacer. Si le dijiste un día que él no valía nada, empieza a decirle, claro que tú vales, claro que eres importante. Tu valor no depende de las acciones que haces, sino del precio que Yeshua pagó por ti. Eres valioso, eres importante, eres muy amado. Las palabras de maldición cámbialas por palabras de bendición en la vida de tu hijo. Después tienes que renunciar a todo efecto que esto causó. Bien sea en tu vida cuando lo recibiste, o tienes que quebrar aquellas palabras que lanzaste en contra de tu hijo, de tu esposo, de tu familia, aún de tu congregación. Oh Padre, aleluya, mi alma te alaba, porque tus palabras no deben ser injustas, sino sanidad. Cuando tienes ira, la injusticia florece y entonces le das al enemigo los recursos que él necesita para cumplir estos antidiseños a través de tus palabras. Oh Santo, mi alma le adora. Y luego tienes que tomar la autoridad diciendo, Satanás, vete de mi hijo, vete de mi vida. Tienes que decirle, ya he confesado mi pecado, ya he perdonado, ya he revertido, he quebrado lo que he dicho. Por lo tanto, vete de mi vida. Y es por eso que aquí vamos a hablar de lo que de las armas que el Padre nos dio cuando tomas el derecho legal. Porque el enemigo está amañado. El enemigo no quiere soltar esta área de tu vida porque él quiere seguir escribiendo a través de tu lengua. Él quiere que tus heridas le abran una herida, le abran una brecha para que a través del rencor él opere en tu vida. Oh Santo, mi alma te alaba. Necesitas desarrollar esto y verás cómo vas a ser utilizado por el Padre para reconstruir lo que se había destruido en tu casa, para reconstruir las familias de tu congregación y asimismo entonces tu nación sea bendecida, sea bendecida. Oh, aleluya, mi alma lo alaba, mi alma lo bendice. Mis hermanos, allí les voy a dejar una oración en la parte de abajo, en la descripción del video, porque hay mucha gente que no sabe orar y es necesario cerrar estas puertas. Entonces, como usted no sabe orar, o quizás sí es una oración modelo, para que pueda cerrar esta puerta a través de la oración. Pueda pedir perdón y pueda perdonar. Y pueda quitarle el derecho legal. Escriba una identidad legítima en la vida de sus conocidos. Sea de ánimo, de estímulo sus palabras para que cumplan el propósito que el Padre Eterno tiene para ellos. Sea de bendición. Que su palabra sea vida, sea vida. Oh Padre Eterno, en el nombre poderoso de Yeshua, te pido, Señor mío, que traiga sobre ellos convicción de pecado, que a partir de hoy sus palabras sean sazonadas con sal, que cierren toda puerta en sus vidas a través de la confesión, oh Padre, para que el enemigo no pueda destruirlos, para que el enemigo no pueda tocarlos a través de las palabras. Oh Santo, 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 mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, mis hermanos, por escuchar este mensaje. Nos vemos en una nueva publicación. Shalom.